pero yo voy a tratar de hacer un poco interactiva la clase, así que quiero que participen. Cuando yo pregunto algo, el que quiera contestar, levante la mano y así lo hacemos más llevadero, ¿vale? Acá hay lugares, chicos, acá adelante. Bueno, yo soy la doctora Astrid Littman y soy adjunta de CIEMIO, ¿sí? Bueno, interrúmpanme las veces que sea necesario. Primero vamos a avanzarnos un poquito en las diapos, pero vamos a ir interrumpiendo. Bueno, es importante. A ver, ¿dónde se hace la historia clínica? Levanten la mano, ¿no? En el hospital, en el consultorio. ¿Perdón? Grita, porque si no, no te escuchan. En el hospital, en el consultorio. Puede ser presencial o ahora puede ser por videoconferencia. Bien. A ver, yo voy a preguntarles. ¿Qué es lo importante cuando llega, vamos a imaginarnos una presencial? No me saqué foto a la diapo, porque después están en el coso, la parte virtual, va a hacer lo que quiera, pero a mí me importa más que charlemos. Tener libertad de sacarle, ¿eh? No me voy a basar mucho en esto, pero no importa, porque yo empiezo a hablar y después no paro. Bueno, entonces, vamos a ubicarnos en una presencial, aunque no quiera decir que por videoconferencia no se deba hacer. ¿Qué es lo primero que se imaginan ustedes que hay que hacer cuando están en el consultorio? Vamos a imaginarnos en el consultorio. Lo primero, hagamos tipo role play. Levanten la mano. Lo primero. Saludar al paciente. Perfecto. Los principios, no se olviden, y esto acuérdenselo hasta el fin de sus días como médicos, que para ustedes el paciente que tienen enfrente es uno más. Pero para el paciente, ustedes son el único. ¿Me explico dónde está la diferencia o no? Sí. Ustedes tienen una lista así, seguramente. Van a tener una lista así, más grande todavía. Pero para el paciente, ustedes son al que vienen a ver. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Dónde está la diferencia? Bien. Si no, interrumpanme. Bien. Saludas. ¿Cómo saludarían al paciente? Hagamos de cuenta. Soy yo el paciente, vos sos el doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estábamos bien hasta que entré de la tarde. Bien, saludo y me presento. Esto parece una pavada. Ustedes deben querer que nosotros lleguemos al dolor abdominal. A mí el dolor abdominal viene después. Yo no quiero que se olviden el respeto. Ya sé, parece una verdad que se dice de pelo grueso, esa piedad. No, parece esa verdad que se dice y no se practica. Chicos, en la pandemia nos hemos olvidado del saludo. En la pandemia nos hemos olvidado de presentarnos. Ustedes se tienen que presentar. Les va a parecer, yo les voy a contar cosas de la vida real. Cuando los pacientes se internan, yo les pregunto a mis pacientes, ¿qué doctor lo vio? No sé. No sé. ¿Cómo se llama el doctor? No sé. Siempre pregunten el nombre si el doctor no se presentó. ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Está claro? Bien. Yo ahora voy a leer estas cositas, ustedes me van interrumpiendo, pero que quede claro. Primera cosa, se saluda y se presenta. ¿Está? Bueno, tiempo de escucha al paciente. Eso es relativo. Depende de la especialidad. Acá hay lugar, chicos. ¿Sí? Depende de la especialidad, depende del momento, depende de la urgencia, depende si están en un centro de emergencias. Eso no está arreglado todavía. Todavía digo porque se tienden a cortar las visitas. Pero no está arreglado. Ya vamos a llegar después a preguntas abiertas. Acuérdense por si yo me olvido. Escucha atenta. ¿Qué pasa? ¿En qué varió esa escucha en los últimos 20 años? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué varió? ¿Qué factor hay que ha hecho variar la escucha? No solo en el consultorio, sino en la vida diaria.
¿Está? ¿Y por qué? Quieren que todo sea mucho más rápido, o sea, como que... Sí, pero yo ya estoy con vos sentada enfrente. Yo te saludé, yo me presenté y ahí dice escucha atenta. Yo teóricamente no estoy ni mirando Google, ni mirando Internet, ni nada. ¿En qué varió la escucha atenta? Les va a pasar a ustedes y les debe estar pasando en este minuto. El médico que te está haciendo la entrevista está más ocupado en anotar lo que... Eso es antiguo, eso porque antes no estaba tan Pero bien. en la computadora. Es lo mismo, pero si quieres dactilógrafo no. Le llega un mensaje, lo llaman. Celular. Ni le llega el ni nada. O sea, porque llamaban antes, de toda la vida el llamado. Llega y uno está así. ¿A ustedes no les pasa que están estudiando y están con el celular? Entonces esa escucha atenta no es la misma de antes. Y recuerden, vuelvo al origen cuando empezamos. ¿Qué es importante? El paciente dispone del poquito tiempo que nosotros le podemos dedicar y para ellos yo soy la única que viene a ver hoy. ¿Está claro o no? Entonces, el celular puede esperar. Ustedes cuando rinden examen, ustedes no están con el celular prendido. ¿O sí? No. Bueno, entonces cuando estén con un paciente, el celular puede esperar. ¿Ven cómo? Vamos avanzando en el tiempo y hay cosas que son muy positivas. Algunas veces, acá hay lugar, chicos. Los que están entrando hay lugar adelante. Y es muy negativo para otras cosas. ¿A ustedes no les molesta cuando están en alguna clase o en alguna, o que lo están atendiendo en un negocio, que esté la gente mirando el celular? A mí sí. Imagínense cuando van al médico. Acá hay lugares. Bien. Comunicación verbal y no verbal. No es lo mismo que yo te esté mirando cuando te estoy atendiendo que yo esté mirando el celular o a otra cosa. Traten de pensar, vuelvo a repetir, que el paciente merece respeto. Y en esa relación médico-paciente tiene que existir la mirada. ¿Está claro o no? Otra cosa que tiene que existir. Para vos, es lo mismo, ¿me escuchan? Para vos, es lo mismo que yo te diga, hola, ¿cómo estás? O que te diga, hola, ¿cómo estás? La comunicación no verbal. En la pandemia se dejó de saludar con el beso, con la mano, con el tocar. O sea, también puede decir algo que yo pienso. Con el avance del tiempo, también el tocar hay que tener cuidado, porque se lo pueden tomar a mal. Pero el saber contener, el saber saludar, el saber esa contención que uno puede dar, empieza con el saludo y empieza con ese afecto. ¿Está claro o no lo que estoy diciendo? No lo tomen como algo menor, es muy importante. Y yo me voy a quedar tranquila si hoy voy a usar algo tuyo. Ustedes se van sabiendo esto y no que tienen que saber de cabeza y cuello. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No. Parece, uy, qué bobo, todo esto lo sabemos. No, no lo sabemos. Cuando ustedes se van a inscribir ahí en la facultad, allá en los lugares que los inscriben, ¿no está bueno cuando dicen hola, qué tal? ¿Sí o no? ¿Todas las veces le dicen hola, qué tal? No. Bien, cuando van a semio, lo recibe Lorena, la secretaria. ¿Quieren hacer, ¿la conocen a Lorena en tercer año? No. Bueno, después me cuentan. Bien. No, les digo para que vayan con onda, porque ¿está? Bien. No, de verdad, acostúmbrense a saludar. Después, cuando terminemos el año, me cuentan. Comprensión es parte de lo mismo. Comprender que el que tienen enfrente necesita que ustedes lo escuchen, lo comprendan. Bien. Y la atmósfera que facilite la confianza. ¿Por qué? No es lo mismo tener un consultorio, yo no estoy hablando un consultorio caro, un consultorio preparado, limpio, con una silla. A mí me pasa algo, yo vengo del consultorio esta mañana. Antes de la pandemia, yo uso la pandemia porque fue una sala,
Pero antes de la pandemia yo tenía mi silla y 2 sillas enfrente para el paciente y su acompañante. Ahora hay una. Y ahora volvimos a la normalidad. O sea que el paciente viene con un acompañante. Tenemos que agregar otra silla. Bueno, en la institución donde yo estoy no se avivaron todavía. ¿Está? ¿Es importante o no? ¿Sí? Bien. Vuelvo a lo mismo, parece pesado. No perder de vista el sujeto y su contexto. Acuérdense, esto es otra cosa. Yo soy endocrinóloga en mi vida real. Entonces, los pacientes te dicen, vienen así, esto es genial. Ni sé si dicen vengo. Me traen los análisis y tienen la hojita doblada en lo de la tiroides. Todo lo demás a mí no me tiene que importar. No. Entonces, ¿qué haces? Digo esto del análisis porque me pasa. No, si a usted le importa la tiroides, no. A mí me importa el paciente entero, porque la tiroides, eso te iba a contestar a vos, pero me quise casar cuando dijiste lo que a veces eso. A mí me importa la tiroides, ¿está? Cuando vos preguntaste, es importante. No, lo utilizo en broma, y no te sientas que te estoy informando, ¿está? Porque ella me preguntó cuando entró que había que saber de cabeza y cuello. Entonces, estoy usando ese ejemplo como parte de esta entrevista. Entonces, el paciente es un todo, por más que hagan una especialidad o que hoy les importe el dolor abdominal, lo importante es que el dolor abdominal es parte de ese paciente entero. ¿Estamos? Aunque sean especialistas, ¿eh? Bueno, ¿cómo opera su entorno vincular, social, laboral, económico en el problema que presenta en la consulta? Eso lo vamos a ver más adelante cuando desglosemos bien la historia clínica. ¿Estamos? Y esto que ya lo dijimos antes, si no nos centramos en la persona, estamos deshumanizando. ¿Pasa? Sí, todos los días. Mucho más de lo que quisiéramos. Como les pasa a ustedes cuando tienen examen, ¿no? Que yo a veces pienso cómo nos vemos deshumanizados los docentes. ¿Por qué? Cada vez que termino de tomar examen, me dicen, ay, gracias, profe, por tratarme bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, yo me siento como el pite, como el traste. ¿Por qué? Porque eso debería ser una regla, no una excepción. A veces el profe, el médico puede tener un problema, pero ¿cuál es la realidad? La persona que tenemos enfrente no tiene por qué ser parte del problema nuestro. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? No deshumanicemos. Wow. Esto lo encuentran en los libros, pero no importa. Yo sigo adelante, si quieren saquen la foto, pero no vengan más. Saber ponerse en el lugar del otro. Poseer un sentimiento de participación afectiva en la realidad que afecta a otra persona. Saber leer al otro. No todos los pacientes llegan igual a la consulta. No todos los alumnos llegan igual a la clase. Entonces, hay pacientes que no tienen ganas de hablar y que hoy, miren, otra cosa que me pasó hoy vino una paciente que me había visto la semana pasada de origen chino y me trae a su mamá. Yo veo a mi paciente de la semana pasada. Hola, ¿cómo estás? Perfecto español, sin ningún problema. La madre no hablaba español, pero no hablaba castellano. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? A mí fue terrible. ¿Por qué? La revisé y me muestra una ecografía, porque traía la ecografía como los análisis, y tiene un nódulo de tiroides interesante. Entonces hay que hacer una punción. No es lo mismo hacerse una ecografía que hacerse una punción. La hija me hacía de transmisora, pero la pobre mujer, o sea, esta doctora, la pobre mujer, yo no creo que se haya ido entendiendo a lo que se iba a exponer. ¿Por qué? No quiere decir que la hija no sea una buena traductora. Pero, ¿qué le dije yo? Yo cuando quiero que me entiendan, hablo como si estuviera hablando, o sea, yo hablo muy rápido normalmente. Entonces, trato y hablo despacio, pero si no sabe el idioma, es difícil hacer que entienda. Entonces le dije a la hija, decirle que le van a pinchar, porque es terrible.
Entonces, eso, ponerse en el lugar del otro, es lo mismo que yo te diga, vos andás a hacer de ecografía, que te diga, hacete esta función, si vos no entendés, no es lo mismo, porque no es lo mismo que te puedo hacer una cosa fría, con un pintoso frío, con un pez frío, y que te tenga que pinchar. Está claro dónde está ubicarse, hay veces que es muy difícil, y cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque ni el médico ni el paciente tienen tiempo. ¿Está? Profe, solo un comentario. Grita. Es que no tengo voz tan... Vení. No, solo un comentario, porque en cuanto a esto de ponerse en el lugar del otro, o sea, por ejemplo, con el ejemplo que diste, que como que pusiste en otras palabras algo que quizás es un término complejo para que la persona lo entienda. Y me puse a pensar en, por ejemplo, cuando te dan la receta y te lo escriben así nomás, todo rápido, y por ejemplo en mi casa, bueno, mi familia es chilena, pero creo que pasa en todos lados, mi hermana a veces me manda una receta, me dice, ¿me puede decir qué dice acá? Porque no entiendo nada, y eso a lo largo de los años como que sigue siendo así, y nada, como que por ahí quizás también tener en consideración eso, o sea, de no solo poner términos complejos en términos más fáciles para entender, para que entienda el paciente, sino también darnos el tiempo de que pueda entender lo que después, o sea, el tratamiento que tiene que hacer. Mira, viste en el clavo en algunas cosas que de paso me acordé de algo. Quiero que levanten la mano, ahora voy a volver a lo tuyo, pero lo hilé con otra cosa. Quiero que levanten la mano los que fueron a un médico en el último año y los atendió puntuales. Creo que es o sea, así a grande rango, 20% o muchísimo. Una de las cosas, otra cosa que quiero que aprendan, aparte del respeto y el saludo, los pacientes no tienen por qué esperar. Organícense de tal manera, o sea, ya sé que les faltan un par de años a ustedes, pero el único médico que se puede atrasar porque no sabe lo que viene es el obstetra. Todos los demás, el cirujano, ya me decían, me dirán, tiene una cirugía de urgencia. El cirujano opera un día y atiende otro. El clínico, todos podemos tener una excepción, pero un 15% de puntualidad no es una excepción. O sea, ¿me explico lo que estoy diciendo? Por favor, si de acá, además de la empatía, el saludo, la contención, etcétera, sean puntual cuando sean médicos, yo voy a estar también agradecida. El dolor abdominal lo estudian después. Yo tengo fama en mi consultorio de que soy loca. Sí, soy loca. Porque si los pacientes llegan tarde, yo lo reto. El primer día explico, el segundo día reto. Lo mismo pasa con los alumnos. Cuando yo daba clase, que tenía mis comisiones, detestaba que llegaran tarde. ¿Por qué? Me puede decir, llueve y llegué tarde. Para mí también llueve. O sea, excepciones hay siempre, pero el respeto del horario, porque yo te atiendo a vos que llega media hora tarde, el siguiente lo voy a tener media hora tarde indefectiblemente, y yo voy a llegar a mi casa a las 12 de la noche. Entonces, si uno se ordena, no demos por garantido que da lo mismo. No da lo mismo. La puntualidad es parte del respeto. ¿Está claro? Bien. La explicación a la letra. Yo tengo una letra horrenda y cada vez la tengo peor. Yo tengo una hija. Cuando ella estaba en sala de 5, ya es más grande, o primer grado, yo la tuve que ayudar. La ayudaba y puse kiwi. K-I-W-I. Me di cuenta que me había olvidado cómo se hilaba la W-I. La raya de la receta
te va a salir a vos también. Tiene que ver con, o sea, es indefectible. Yo no lo puedo resolver y me esmero a veces, ¿eh? Es por el tiempo, por la cantidad, y les voy a confesar algo. Terminamos siendo en este momento médicos del administrador de la prepaga o de la obra social. Es horrible, yo tengo una medicina para que estudio, ¿no? Es hermosa la medicina, pero estamos teniendo que adaptarnos a cosas que no nos enseñaron en la facultad. Yo les voy a decir algo. ¿Algunos de ustedes manejan? Bien. Ustedes han venido, yo les digo porque es mi ruta, han venido porque hace Córdoba, desde que pusieron los radares, control de velocidad y demás, ¿sí o no? Vieron que tienen que controlar cómo vienen. Yo vengo manejando y me estoy fijando más en el velocímetro que lo que me pasa por adelante. Bueno, ¿qué siento en la medicina? Que yo estoy fijándome más lo que quiere el auditor que lo que tengo que hacer yo. Es tristísimo. ¿Entienden lo que quiero decir o no? La comparación. Yo soy una convencida que se puede, no sé, discuto, ¿ok? Tengo mi carácter también. Entonces, no sé esto que vos decís, de la letra, de la explicación, tiene que partir de uno. Es difícil, pero yo me la paso escribiendo. Creo que la consulta médica dura 10 minutos. Y los papeles, aparte los está el paciente como si pobrecito tuviera la culpa. Pero yo hago diabetes, imagínense, insulina, la tira, explicarle. ¿Y qué es lo más importante? Que el flaco o la flaca se vayan con la receta, porque si no, no le dan insulina. ¿Y qué es lo importante? Que entienda cómo se usa la insulina. No que se vaya con la... ¿Me explico? No. Se ha desvirtuado totalmente. Y yo se lo planteo porque a mí me gustaría que esto cambie. Y si somos más que queremos que cambie, probablemente cambie. Para bien. Entonces, lo de la letra, yo te la debo. Pero... Igual a veces pasa de que uno, o sea, me imagino que como médica, a veces le preguntas al paciente, no sé, ¿se entendió? Y capaz el paciente dice sí, pero después llega a la casa y no entendió nada. O sea, mira, pues ahora eso vamos a llegar, porque eso es parte de lo último de la historia clínica, que sería el tratamiento, que a ustedes no les atañe. Pero, mirá lo que voy a decir, no es importante cuánto tiempo uno está con el paciente. Es importante ser, ¿te molesta? Lo apagamos, ¿no? ¿Te molesta? No sé quién, apaguémoslo y prendámoslo de a rato, porque pobrecita estoy. De eso empatía, compartir. Bueno, entonces, lo del tratamiento, a veces, uno en un minuto le puede explicar muy concreto y muy práctico lo que alguien a lo mejor se toma 10 minutos y sale más confundido. No sé si soy clara, no importa el tiempo, importa las ganas que uno tiene de explicar e importa el vocabulario que usa. Que ya vamos a llegar, porque el vocabulario es importante. Ahí decía, bueno, acá más o menos, eso es otra cosa, pero saludar ya está. Llamar al paciente por su nombre. Nosotros en el consultorio tenemos una lista, entonces sabemos el nombre del que tiene que venir. ¿A ustedes les gusta que lo llamen por el apellido? A mí, la verdad, prefiero que me llamen por el nombre. Hay veces que hay dos iguales, entonces ahí sí hay que llamar por el apellido. Pero el paciente ya se siente distinto, como hoy. Yo prefiero, a mí me encantaría saber los nombres de todos ustedes. Y yo prefiero que me digan antes, no, profe, doctor, todas esas cosas no agregan y hasta a veces quita. ¿Me explico? Porque hay que hablar de un igual, no porque uno haya estudiado y demás es superior. ¿Está claro? Entonces, cuando pueden, vos dijiste recién, le preguntás el nombre. Si te dice Juan González, vos ya sabés que se llama Juan. Y vos estás con él. Es distinto cuando lo tenés que llamar, ¿sí? Mostrarse cordial, escuchar informativa, el sentido de la responsabilidad. Muy teórico. Bien, eso ya lo dijimos. Relación médico-paciente quiere decir eso. Eso. A ustedes a lo mejor no tanto, a lo mejor la gente más grande siente que el médico es superior. No es superior. El médico sabe algo y estudió algo que el paciente en general no lo sabe.
pero no quiere decir que sea superior. ¿Por qué? En todo caso, entonces, el ingeniero es superior porque sabe, el médico les tiene que resolver el problema. ¿Está? No es superior. Ustedes van al médico para que resuelva algo. ¿Está? Y no se tienen que mostrar superiores, porque hay, chicos, les pasa cuando rinden el examen. Hay profesores que se muestran superiores y hay profesores que se muestran de igual a igual. ¿Es superior? No. Es una postura diferente y es una situación diferente para el profesor, pero no es superior. Y lo mismo tiene que pasar en la relación médico-paciente. ¿Dudas hasta ahora? ¿Comentarios? ¿Todo de acuerdo hasta ahora? Bien. A ver, alguno que me defina historia clínica. Hay una definición que la dicen siempre y primero dicen: hay que hacer una buena historia clínica. Yo no sé qué quiere decir buena. Eso cuando rinden siempre. Hay que hacer una buena historia clínica. ¿Y qué es la historia clínica? Es un documento médico legal. Dale, decímelo porque yo no lo voy a decir porque no lo sé. Dale. Es un documento médico legal que contiene todos los datos del paciente que los obtenemos a través de la anamnesis, el examen físico y los datos de laboratorio. Y los exámenes complementarios. Exámenes complementarios. Bien, porque es legal. ¿De quién es la historia clínica? Del paciente. Y en caso de ser necesario, no es solo el juicio de mala praxis. También puede servir, por ejemplo, para esto de conseguir los remedios. Porque tiene firma y sello también. Sí, más o menos. Sí. Porque ahora está toda la historia que después más adelante, pero nunca llego, está la historia clínica computarizada y la historia clínica en papel. Entonces, la historia clínica computarizada que hace unos años no tenía validez. Ahora se imprime, se hay que escribir, no tiene que ser corregida porque no se puede tener que volver para atrás y tiene que estar firmada y sellada, ¿está? Pero eso lo hace cuando te la piden, yo no firmo el sello, yo no imprimo todos los días la historia clínica, ¿me explico? Pero sí, tiene que ser firmada y sellada. Bueno, empezó la apretón de manos. Chicos, hay una pregunta de examen. Hay una pregunta de examen que es: ¿cuáles son las tres grandes partes de la historia clínica? Yo la pregunto siempre, siempre. ¿Cuáles son? La compañera ya la dijo. A ver, alguno que me la responda. Interrogatorio con amnesis. Examen físico y exámenes complementarios. Esa es la respuesta correcta. ¿Está? Nadie la sabe cuando rinden. Ustedes dicen, qué pavada. No lo saben. ¿Está? ¿Sí o no? No lo digo más, ¿eh? Hay diferentes historias clínicas. Nosotros usamos la que está orientada a lista de problemas, que ya vamos a llegar, porque está en el libro. Bien. Nosotros enseño con que ustedes lleguen a lista de problemas, estamos felices. Porque las notas de evolución son para cuando están internados, para cuando ya hicieron otro tratamiento, ¿me explico lo que digo? Pero hasta la lista de problemas lo tienen que saber. ¿Sí? Bien. Bueno, esto del interrogatorio directo. Yo te pregunto a vos que sos mi paciente. ¿Cuánto es indirecto? Cuando hay un tercero que ¿Y por qué puede ser indirecto? ¿Por qué necesito un tercero? porque la otra persona no está capaz ¿Para de... qué? Y por alguna incapacidad del paciente, o sea, Un niño, un bebé, una incapacidad perfecta o que no puede hablar. ¿Está? o que hable otro idioma. O que hable otro idioma, brillante. O que hable otro idioma y no puede hacerse entender. ¿Sí? Wow. ¿Qué es lo primero que hay que poner cuando nos vamos a poner a escribir la historia clínica? Levante la mano. ¿Alguien le encuentra? Allá. Nombre y delito ¿De quién? del paciente. No. Número de... Fecha. ¿Quién dijo fecha? ¿Por qué la fecha? Porque marca la progresividad. Todo lo que contesten yo voy a preguntar por qué.
cuando ustedes escriban, ustedes van a poner, por ejemplo, en la enfermedad actual, el paciente comienza con dolor abdominal hace 3 días. Cuando lleguen a nota de evolución, cuando lleguen a tratamiento, ¿me explico? La fecha se olvida todo el mundo, tanto como de saludar. ¿Está? Fecha. Ahora sí. Vamos a ir a todas las partes del interrogatorio o anamnesis. ¿Cómo empieza? Esto es un orden y es así. Es así. Todas las historias clínicas son iguales. Datos personales, ya lo vamos a desglosar. Motivo de consulta, ya lo vamos a desglosar. Enfermedad actual. Antecedentes personales. Antecedentes familiares. Hábitos. Noción de foco. Anamnesis por aparato. Si quieren ese, saquen de la fórmula. Porque esto no cambia. La noción de foco puede cambiar. Bien. A ver. Datos personales. Vos dijiste que le preguntabas el nombre. Dale, ¿cómo haces? ¿Cómo voy a preguntar al paciente? A mí. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Bien, ¿qué otra manera puede ser? ¿Cómo se llama? ¿Qué otra manera? Evitemos hacerlo sentir al paciente como si estuviera en la policía. Nombre, edad, DNI. ¿Me explico? Adquieran, en realidad, traten de que el paciente se sienta en confianza. Yo siempre digo, cuando estoy dando este teórico, que hagan de cuenta que están en el boliche. Usted en el boliche no dice nombre, edad, entonces, ¿cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Bueno, ahora se conocen de otra manera, pero de todas maneras. La edad, pones edad, ¿cuántos años tenés? ¿Sí o no? Bueno, a ustedes, cuando van a los médicos, el cómo te llamas teóricamente ya lo saben. ¿Por qué? Lo llamaron por un nombre. Después, ¿cuántos años tenés? Cuando ustedes preguntan, acá no está el DNI, pero lo tienen que poner. Cuando ustedes preguntan la edad, porque tienen que tratar de ser ordenados cuando preguntan. ¿Por qué? No tienen que necesariamente seguir este orden. Estos datos tienen que estar, pero no tienen por qué necesariamente preguntar en ese orden. A ver, el nombre y no hay otra cosa. A veces te dicen, no, pero me dicen tal. Bueno, ok, anotan la historia clínica, le dicen tal. Entonces, la semana que viene, cuando viene a la consulta, no le dicen el nombre, le dicen tal. ¿Me explico? No saben lo bien que se sienten los pacientes. Dicen, ¿cómo se acuerda? En serio, y le hacen un favor y está bueno. Está bueno. Bueno, cuando preguntan edad, automáticamente, ¿qué van a preguntar? Fecha de nacimiento. Aparte, ¿cuántos años tiene? Dale. Y Fecha de nacimiento. fecha de nacimiento. Completen el tema. Porque si van a preguntar cuántos años tiene y después le preguntan dónde vive y después viene la fecha de nacimiento, no tiene mucho sentido. Porque se van a olvidar, automatícense. Edad, fecha de nacimiento. ¿Está o no? ¿Por qué es importante la fecha de nacimiento? Porque a mí, el que me diga la edad hoy, si yo vuelvo a la historia clínica el año que viene, no tiene la misma edad. ¿Está claro o no? Entonces es vital la fecha de nacimiento. Ahora con la computadora le puedo poner la fecha de nacimiento y te dice la edad. Entonces a veces no le tienen que preguntar la edad. ¿Está? Pero fecha de nacimiento es vital. ¿Sí? Bien. Género. Qué embrollo. Porque en mi época eran dos. Cuando nosotros empezamos. Ahora, ¿cómo lo preguntarían? Bien. ¿Qué otra manera? ¿Cómo tienes? Perfecto. Ustedes deben pensar, qué boba. Chicos, en mi época, y no estoy hablando 100 años atrás, estoy hablando un par de años atrás, nos daba vergüenza preguntarle si consumía droga.
O sea, sí fumaba marihuana. Era ni hablar de género. O sea, estamos hablando hace 20 y pico de años atrás, cuando yo aprendí diseño, nos daba vergüenza. Cambió mucho estos 20 años cómo nos comunicamos, para bien y para mal. Para bien y para mal, no es todo mejor. Yo siempre digo que yo extraño que me abran la puerta. De verdad. O sea, no es que me abran la puerta, pero estoy diciendo que me dejen pasar. De verdad, hay cosas que uno las extraña. No quiere decir que es feminismo, machismo. Hay cosas que son respeto. Y hoy en día, como en mi época también había falta de respeto, pero entonces, no está, hay gente grande, médicos de 70 y pico de años, que no saben cómo preguntar. Me explico, chicos, hay gente grande que no receta anticonceptivos. Y ustedes me dirán a mí, es así. Entonces, nos tenemos que ir ayornando, que no quiere decir que todo lo nuevo es mejor, pero hay que respetar al que tenemos adelante, como lo mismo el profesor, lo mismo en la calle, lo mismo cuando están en una cola, lo mismo, ¿me explico o no? No da lo mismo. Hay que pensar que la persona que tenemos enfrente quiere que lo traten de una manera y hay que escuchar, insisto, y no importa el tiempo, es prestar atención desde el momento que pisa el consultorio o en la sala. Otra cosa que hay que prestar atención, ustedes se van a dar cuenta cuando vayan a la sala. Ustedes van a preguntar cuántos años tiene y el alumno de al lado, que no escuchó, pregunta cuántos años tiene. El flaco que está internado está podrido de que vayan todos ustedes. No mal, todos ustedes, los de cuarto, los de quinto y los residentes. Entonces, si encima nosotros que somos el único no prestamos atención cuando preguntamos, es terrible. Ustedes se dan cuenta cuando alguien no lo está escuchando. ¿Y no es horrible? Entonces, si vos me preguntás cuántos años tengo y el de al lado me pregunta cuántos años tengo, yo va a llegar un momento que me voy a hinchar y no voy a tener más ganas. Y a un hospital, escuela, pero con respeto. ¿Está claro o no? ¿Sí o no? Entonces, lo del género. Pierdan el miedo y traten de adquirir confianza. Porque la gente que tiene la edad de ustedes es lo mismo que ustedes. Se ha perdido ese miedo. Y si van a un médico más grande, el médico más grande se tendrá que ayornar. ¿Está? Como ustedes, en 20 años se van a tener que ayornar a la realidad que haya, que seguro no va a ser la misma que ahora. ¿Está? ¿Dudas? ¿Está? ¿Sigo? Bien. Estado civil. Antes era soltero, casado, separado, después fue divorciado. Y ahora también existe concubinato, ahora hace años, pero concubinato también hay que ayornarse. Está y se pregunta. Y hay gente que tiene doble pareja, qué sé yo. También. ¿Por qué es importante eso? Las enfermedades de transmisión sexual. Es muy importante. Y acá empieza. Acá en los datos personales se explayan después, pero ya se les enciende una luz amarilla que no va a ser lo mismo preguntar cuestiones con la parte de enfermedades sexuales o de transmisión sexual a una persona que está casada, ya sé, de verdad, puede tener que preguntarse también intensamente, pero una persona que tiene más de una pareja. Te escucho. Eso lo vamos a, ahí cuando vamos a preguntar ahora el domicilio, vamos a hilar con todo eso. Creo que voy a apuntar a eso, pero si no, después me decís. ¿Está? Bien. Cuando lleguemos a domicilio y vivienda, lo preguntamos. Nacionalidad. Hay que preguntar, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? Y si no está en su ciudad o país de origen, ¿cuándo se mudó a la ciudad en que vive hoy? ¿Por qué? Porque hay algunas enfermedades endémicas. Por enfermedades endémicas. Enfermedades endémicas. Perfecto. O no es lo mismo que haya nacido y vivido toda su vida en un área rural que haya vivido toda su vida en la ciudad. ¿Está claro o no? ¿Sí?
Bien, domicilio. Cuando preguntan domicilio, ¿cómo lo preguntan y qué más preguntan? ¿Dónde vivís? Vean, ¿dónde vivís? Callao al 300. ¿Vivís solo? No, eso viene después. Y antes. ¿Viviste o no? ¿Viviste siempre ahí? Por la misma razón de hace 2 minutos. Porque a lo mejor se mudó a Callao al 300 hace 10 días. A lo mejor se mudó hace 3 años. ¿Me explico o no? Domicilios anteriores. No es importante anotar los 17 domicilios que tuvo. Lo importante es sacar la información de si siempre vivió en la ciudad o vivió en área rural o vivió en otro país. ¿Está claro o no? Sí, nosotros cuando fuimos a Sara yo preferí preguntarle de qué barrio son y preguntarle si le pareció muy lejano el viaje hasta acá. ¿Por qué? Porque me pareció que me daba un mejor contexto del ambiente en el que vivía. Pero en lugar del domicilio, ¿Eh? en lugar del domicilio, Claro. le podés preguntar vos. ¿Por qué? Está bien, cada uno tiene su preferencia. Pero, ¿por qué es importante? Vos con el domicilio, si conocés más o menos la ciudad, te ubicás. Y después del domicilio viene, y después de domicilios anteriores, viene vivienda, convivientes. O sea, tenemos que agotar ese tema. Entonces, no tengan miedo y no tengan vergüenza. Ustedes están aprendiendo. Ellos, los pacientes saben. Y es la onda que le pongan ustedes. Ustedes van a perder. El paciente que tienen enfrente, no perder. Inclusive, les va a contestar lo que se le cante. Si ustedes tienen una onda horrenda, y lo hay, o es tímido, ¿viste? Eso que tiene que sonsagar. El pobre flaco está cansado, ¿sabe? Que le pregunten 100 veces. Entonces, si vos tenés onda, el paciente quiere colaborar. Vos pensás que está las 24 horas solo, en un lugar adverso. ¿Por qué adverso? Porque está internado por algo. O sea, está yendo al médico por algo. Bueno, que viene el control, genial. Pero, venir al médico no es agradable. O sea, a mí me encanta que vengan, es genial porque yo soy la médica. Pero para el paciente es un estrés. ¿Cuándo ustedes van al médico? Bueno, yo voy al médico. En realidad a mí me encanta hacerme estudios, no me gusta ir al médico. Entonces yo voy porque ya cuando me dice está todo ok, ya está, me olvidé. Entonces, pero lo que quiero decir, relajen. ¿Tipo de vivienda tiene importancia? Por eso, ¿dónde vivís? ¿Viviste siempre aquí? Y, lo voy a repetir, no estén 5 horas y media por los 25 domicilios, pero traten de ser prácticos. Y después, ¿qué le preguntarías de la vivienda vos? Sí, una que tiene condiciones materiales, ¿Por qué? y porque hay disposiciones por ejemplo, la Para que me pase la moto. ¿Qué? ¿Por qué hay? hay disposiciones a cierta patología, o por ejemplo, cuando se ve que hay habitaciones que tienen condiciones de madera, por ejemplo, de una grave, ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos convivientes? Si es de material, de chapa, por ejemplo, baños, si tienen agua potable, cloacas, pero no se lo tienen que preguntar. Como decís, callado te siento, ¿cuántas habitaciones tiene? Porque ¿qué da la sensación ahí? De que tiene 5 habitaciones, de que vive en un palacio. Entonces, preguntan, ¿cuántas personas viven con usted? Entonces va a decir 5. ¿Y cómo duermen? Porque no es lo mismo 5 en una habitación que 5 en 3. Pero traten de ser humildes, chicos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No. Y no se asombren de nada. De nada. Porque lo que pueden escuchar puede ser dolorosísimo. No es que yo les pinte feo, porque en general no pasan cosas feas. Quedan los diarios y miren la tela. Digo, en la sala no pasan cosas feas. ¿Me explico o no lo que digo? Pero hay gente ya, o sea, que vive hacinada. Entonces, ¿por qué es importante? No es lo mismo, vuelvo a repetir, 3 habitaciones que 3 en una. A veces son 6 con una. Chicos, lo vemos en la tele todos los días. ¿Están? ¿Y eso se pregunta siempre, sí o sí?
siempre. Porque vos podés vivir en Avenida Belgrano y qué sé yo, y tener un departamento que viven 10 juntos, en 2 habitaciones. Y hoy en día no dejes nada liberado a la imaginación. Porque, de verdad, ¿qué otra duda? Hasta acá. ¿Entiende cómo agotan los temas o no? No pasan de la edad a la gente. ¿Está claro eso o no? Porque aparte si se organizan es mucho más fácil. Procedencia es lo mismo. Si vive acá, desde cuándo y demás. Ocupación. A ver. ¿Cómo se pregunta? ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? ¿Qué más? Pregunta de la ocupación. ¿Hace cuánto y qué más? ¿Cómo son los turnos? ¿Cuántas horas trabajan? Ya que preguntaron hace cuánto y de qué trabajaba antes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que trabaje en una oficina hace 10 días y hasta hace esos 10 días antes trabajaba en el campo. ¿Me explico o no? Es muy importante. Los turnos, si tienen turnos rotativos, se anota concreto, chicos, no escriben un bibliorato. Ya lo van a ir aprendiendo y los profesores, los JTP le van a corregir. Y si los JTP no se lo proponen, ustedes propónganles. Podemos, cuando vayan a la sala, escribir, por ejemplo, aprendieron datos personales y le hicieron al paciente datos personales. Entonces, escríbanlo y a la semana, le entregan a la semana siguiente, que se lo corrijan. ¿Están? Porque cuanto más practiquen, mejor eso, si no, los ayudantes. ¿Están? Estudios, primaria, secundaria, universitario, a eso se refiere. Y religión. ¿Por qué es importante la religión? Hay religiones que tienen hábitos alimenticios diferentes. Hábitos alimenticios diferentes. ¿Qué más? De la sangre también. Tratamientos. Los testigos de Jehová. Perfecto. ¿Entienden todos los porqué de esto? ¿Sí? ¿Sí? Profe, quizás en cuanto al estudio también, tener en cuenta de que si la persona quizás probablemente no sepa leer o... Por eso con los estudios viene, sí, se llama alfabetización. ¿Está? Ahí Es muy no importante. va a poder, no sé, quizás leer o entender esa receta o... Si vos te tomás el trabajo, el paciente entiende. Si el médico se toma el trabajo, siempre después está, le va a pasar, el amigo, la abuela que le dijo. Y en lo que saben leer está Google. Entonces siempre van a venir la segunda consulta con una lista de preguntas que le dijo el tío, la vecina, el amigo y Google. Competís con un montón. Pero si vos sos claro y vos estás convencido de lo que vos sabés, no hay ningún problema. Miren, en mi especialidad se da mucho la levotiroxina, que es hormona tiroidea. Entonces, si vos lees el prospecto, te dice media hora antes de desayunar, 45 minutos, después no se puede comer cereal y demás. La realidad es que en este país desayunamos poco y nada. Entonces vienen los pacientes y me dicen, y la gente grande menos todavía, me refiero a la gente de más grande que ustedes, dice, ¿y cómo la tomo? Viene la segunda, porque me dijo mi tía que no podía desayunar. Entonces digo, ¿qué desayuna? Nada, un vasito toma un cafecito. Entonces, en general cuando uno empieza a preguntar, es mucho más sencillo el tratamiento de lo que parece. Pero siempre es, volvemos a lo mismo, a la relación médico-paciente. ¿Está? ¿Sí? Eso siempre se cuenta cuando hay que ponerse óvulos, supositorio y demás. Hay gente que los toma, porque el médico no le explicó. Es real, si ustedes me miran a veces con cara como diciendo, no, vale, cuando empiece la vida real de medicina, vos me la cuentan. Acá es una foto de una historia clínica, eso en general los docentes le van a dar. Bueno, datos personales y se re... Una pregunta, ¿las historias clínicas están predeterminadas por la institución o se hacen a mano? O sea, así como esa... ¿Vos me hablás en semio o me hablás en general? En general, en el hospital. En general, ahora
en la mayor parte de los lugares es computarizada. O se escribe y después se pasa a la computadora. Está predeterminada. Pero es una generalidad. También hay empresas, en mi época se compraban las fotocopiadoras, que uno escribía. Entonces, sí, yo no soy tan grande, pero de todas maneras cambió mucho. Se escribe ahí. Ustedes la tienen que escribir a mano. Sin otra cosa. Tan importante como la fecha son los errores de ortografía. Duele. Duele leer la historia clínica. Duele. Estoy hablando de cosas. Revisen. Googleen ahí cómo se escribe. Porque chicos duele, en serio les digo. Por eso traten de que se las corrijan los JTP, los ayudantes. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver la ortografía? Porque después cuando hacemos la liñita no se entiende nada. Peor es cuando tenemos errores de ortografía, cuando escribimos la receta. Es terrible. Terrible. Entonces, si ustedes preguntan todo lo que dijimos, no va a estar mal. Nadie te va a retar porque usaste una historia clínica diferente. Y el orden en general es el mismo. Puede variar. Por ejemplo, noción de foco. A veces se preguntan datos personales o se saca la conclusión cuando dice viví en Chaco. Por ejemplo, entonces pones noción de foco positivo para Chagas. No tenés que volver cuando llegaste al final que ahí dice noción de foco. ¿Me explico o no? Porque ahora se lo va a volver a preguntar al juez. ¿Está? Bien. A ver, voy a leer esto y después vamos a la parte de motivo de consulta en práctica. Motivo de consulta es la razón que lleva al paciente a la consulta. El problema, todo aquello que requiere atención por parte del médico. Puede ser un síntoma, un signo, un diagnóstico, un control de salud, una situación laboral o familiar. Está mal eso. Puede ser uno o más. No tiene que ser uno. ¿Cómo preguntarían ustedes el motivo de consulta? Contame que te trae por acá. ¿Qué más? ¿Qué te anda pasando? Sencillo. Sencillo. A ver, yo te contesto. Me duele la cabeza. Vomité. Y a veces me pica un poco la piel. ¿Qué crees que te haga todas las preguntas o crees que te diga el motivo No. de consulta? El motivo de consulta lo va a decidir después de que me hagan las preguntas. Pero por mi manera de expresarme, ¿a vos cuál te parece que es motivo de consulta? O los. Vómito. Y puede ser también la aplicación del brazo, porque como que muy dolorida no la vi. Y capaz ya le dolía la cabeza de antes también. Asumiendo un montón de cosas. Porque yo lo dije a propósito, pero ojo que esto no hay una. Estoy haciendo un ejemplo. Yo lo primero que dije que me dolía la cabeza. En general, lo primero que uno dice es lo que más le molesta. Segundo, te dije vómitos. Y a veces me pica la piel. Entonces, si yo tengo que analizarme a mí misma, yo voy a decir dolor de cabeza y vómitos. Pero vos lo vas a saber en realidad cuando sigas con el interrogatorio con enfermedad actual. El motivo de consulta se redacta, o sea, se pone motivo de consulta, otra pregunta de examen, 2 puntos. El paciente consulta por dolor de cabeza y vómitos o se pone dolor de cabeza y vómitos. Dolor de cabeza y vómitos. Dolor de cabeza y vómitos. No se redacta. La que se redacta es la enfermedad actual. ¿Está claro o no? ¿Sí? Ustedes me van a discutir ahora y van a empezar. Hay que poner la palabra del paciente. Hay que ponerlo. Si el paciente les dice, me duele la panza. Dolor abdominal. O ponen dolor de panza. Van a tener un paciente de 75 años que le va a decir, me duelen las coyunturas. ¿Qué van a poner? ¿Dolor de coyuntura? Dolor articular. Dolor articular. ¿Me explico o no? O sea, no es todo literal como ustedes lo estudian. ¿Está claro o no? Lo que no tienen que hacer es poner, me salió un nodulito, motivo de consulta, cáncer de mama. ¿Me expliqué o no? ¿Sí o no? ¿Está claro?
no diagnóstico. Tuve un dolor, fosa ilíaca derecha, apendicitis. ¿Está? No tienen que llegar a un diagnóstico ustedes, está mal si llegan a un diagnóstico. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Puedo avanzar? Porque me van a echar. ¿Sí? Bien. ¿Está claro? Mostré grandes partes de la historia clínica, el motivo de consulta no se redacta. ¿Sí? Bien. Enfermedad actual. Esto es lo más pesado. Descripción cronológica y detallada de los signos y síntomas que el paciente nos refirió en el motivo de consulta. Así como otros signos y síntomas acompañantes. No los que tiene el acompañante. ¿Ah? Debe describirse todo lo vinculado a la enfermedad. Debe tener secuencia lógica. Tiene dos etapas. Yo no estoy tan de acuerdo con esto, ¿no? Primero, el paciente expone libremente. Segundo, el interrogatorio dirigido. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo con esto? Primero, si lo dejan hablar 5 horas, el paciente va a hablar 5 horas. Segundo, pasa esto. Yo venía hacia la facultad, me agarró el semáforo en rojo, frené de pronto y de pronto me caí. Y sigue. Entonces, córtenlo. Pero cuando lo corten, no vayan a donde ustedes quieren ir. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? A mí me dolía la cabeza, tenía vómito y me picaba la piel. Entonces, vos empezás. Cuando empezó todo eso que leen, cuando empezó las características, todo eso leando del libro, agotan todo el síntoma. Pero ¿qué pasa? Hay veces que el médico quiere que el paciente tenga lo que uno quiere, porque quiere llegar al diagnóstico. Entonces, me duele el pecho, empezó con una garra, pero seguro sudó, transpiró, porque yo quiero que tenga el infarto, porque entonces me resuelve el problema. ¿Me explico o no? No lo induzcan a que responda a lo que ustedes quieren. ¿Me expliqué o no? O sea, agoten la cefalea. A mí me viene bien que vomite amarillo. No, no me viene bien que vomite lo que quiso vomitar el flaco. ¿Me explico o no? Entonces, agoten cada síntoma. No vayan y vuelvan. Y no lo obliguen a que responda a lo que ustedes quieren. Y no se olviden de nada. ¿Está? ¿Sí o no? Y va en orden de aparición. O sea, el dolor de cabeza. El paciente comenzó hace 3 días con dolor de cabeza de forma abrupta que después mermó. O sea, viste que después está toda esa pregunta que dice en el libro. Calmó con algo, se agravó con algo, se fue para algún lado el dolor. Todo eso léanlo porque está clarísimo. En todos los libros, no hay un libro. Todos son iguales. Todos agotan el síntoma. Todos preguntan. Y después los síntomas acompañantes. Vómito, todo. Y cuando pregunten con coherencia. No, el vómito tenía el granito de... Porque vos no van a descargar en el vómito. O sea, pregunten cosas que pueden responder. Ustedes también. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Esto es lo más difícil. Es la enfermedad actual. Ponen Juan Pérez comenzó con el paciente y la paciente. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Ven que tienen eso? Ahí no tienen nada que los ayude. Acá hay que escribir. Espérate, nos vamos a... Esto. Cuando ustedes avanzan después en los antecedentes personales, familiares, hábitos, hay cuestiones que preguntan más tarde que pueden tener que ver con la enfermedad actual. ¿Soy clara o no? El paciente tiene tos, con sangre, por decir algo. Se enteran que es fumador en el hábito cuando preguntan cigarrillo o no. ¿Es importante y tiene relación con la tos? Sí. Entonces lo agregan en enfermedad actual. ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Cuando vayan a antecedentes personales, diabetes, el paciente consulta porque hace mucho pis. ¿Es importante? Sí. Paciente con diabetes, tipo, si la saben, de tantos años de evolución que consulta por... ¿Me explico o no?
Si ustedes creen que tiene importancia, va. Se van a equivocar, pero ustedes están aprendiendo. Tiene importancia que el paciente consulta por estoy pensando algo terriblemente que no tiene nada que ver, por una erisipela, por decir algo, que le duele la cabeza, no. ¿Me entienden lo que quiero decir o no? Paciente portador de una bronquitis crónica, o sea, los pacientes saben lo que tienen en general si tienen una enfermedad de larga data. ¿Está o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Se van a equivocar tantas veces. A mí esta clase me gusta dar la hora y al final. No sé qué tal. No, a veces la empieza a redactar después de hacer todo el interrogatorio de los datos personales y el motivo de consulta. Pero hay un montón de cosas que uno la tendría que redactar cuando termina de encontrar antecedentes. Vos la preguntás cuando te toca y después la redactás. En realidad, porque vos pensás que ahora voy a ir, te va a tocar antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos, y te va a tocar la bendita anamnesis por aparato que nunca saben qué es. Y en la bendita anamnesis por aparato es un ping-pong de preguntas y respuestas que te va a agregar un montón. Porque si vos te olvidaste de preguntar algo y tiene relación con la enfermedad actual, vos lo tenés que poner en la enfermedad actual. ¿Está? Sean concretos en la enfermedad actual de todas maneras. No tengan un bibliorato, porque hay que leerlo. ¿Sí? Está claro lo que dije, ¿no? Bien. ¿Ves? Masculino de 53 años de edad. No. Porque eso está en la está antes. ¿Está? Antecedentes personales. Sáquenle la fotito. Eso de la menarca, gesta, paridad de aborto, anticoncepción, menopausia también está en anamnesis por aparato, en examen por aparato de sistemas. Entonces, si lo preguntan acá, no lo vuelvan a preguntar. ¿Está claro o no? Y cuando preguntan esto, por ahí salen otras cosas. O sea, cuando preguntan, a lo mejor, estoy pensando, lo de aborto ahora se pregunta, pero antes a lo mejor salía, sí, yo tuve un aborto, ¿entienden? Antes era mucho más corta la historia clínica. Ahora aparecen cosas con el paso del tiempo. Antecedentes familiares. Padres, abuelos, hermanos, hijos. ¿Está? El esposo no es familiar para esto. Sí, en la enfermedad de transmisión sexual o en enfermedades infecciosas. Pero, eso sí es enfermedad infecciosa, pero esto, no nos importa. ¿Está? O el conviviente, no sé. ¿Sí? No, porque siempre cuando viene la consulta viene con el conviviente y el antecedente de diabetes y mi marido, ¿no? ¿Está? Hábitos. Esta me encanta. A ver, ¿cómo preguntarían catarsis? O sea, ir a hacer caca. Cada cuánto vas al baño. ¿Cada cuánto vas al baño a hacer caca? ¿Sí? Sí. Bien. Sí, por ejemplo. ¿Cómo preguntarían diuresis? ¿Qué frecuencia nace? ¿Vos sabés cuántas veces hiciste pipí ayer? No pregunten cosas que ustedes no saben responder. Si tuvo una modificación en sus hábitos urinarios. Con respecto a todos los días si varió en algo, porque yo no sé cuántas veces fui. Aparte, cuántas veces puede variar si tiene un baño cerca. O sea, me explico, entonces, sean coherentes con lo que preguntan y piensen si se lo preguntarían a ustedes, cómo se responde. ¿Me explico o no? Si no, no lo pregunten. Tienen que preguntarlo. Tienen que preguntarlo de forma correcta. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Seguro? No pregunten cosas que ustedes no son capaces de responder. ¿Sí? Bien. Consumo de alcohol. Si ustedes le preguntan ¿cuánto toma de alcohol? ¿O cuánto fuma? En general el paciente sabe que está mal si lo hace mucho. ¿Está? Entonces, ustedes tienden a minimizar el tema.
¿Cuántos paquetes de cigarrillos? No le importa, paquete que cigarrillo. Porque ustedes están suponiendo que fuma 2 o 3. Entonces el flaco se siente tranquilo si fuma 1. ¿Me explico o no lo que estoy diciendo? Entonces no tiendan, porque el paciente miente si quiere, o oculta. Y otra cosa que pasa, cuando uno le da las indicaciones, vuelve a la consulta siguiente y vos le preguntás, ¿tomó el remedio todos los días? Tarda un ratito, pero vos te das cuenta cuando no lo tomó. ¿Está? Entonces una cosa es lo que ustedes dicen y otra cosa es lo que el paciente hace. ¿Sí? ¿Está? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Cómo le preguntan entonces el consumo de alcohol? ¿Toma alcohol? ¿Cuánto toma? ¿Cuánto tomás? Entonces te va a decir un vasito. Sí, 1, pero almuerzo, cena, fin de semana tomar un poquito más. O sea, lo haces amigable, como que vos también estás en falta. ¿Está? Por decir, sí, estás en falta si tomas mucho. ¿Está? ¿Seguro? Lo de las drogas. Hoy en día está como mucho más difundido la pregunta y la respuesta. Pero también, no está bueno que se droguen. Pero está bueno que se lo digan si se drogan. ¿Está claro o no? Porque aparte es parte del diagnóstico después. ¿Está? Esto está en los libros. Esto se pregunta también cuando viene procedencia. Está ahí se pone noción de foco positivo para Chagas. Convivo con un tuberculoso. ¿Va? Y está en divina, porque es re rápida. Ahí sí tienen una lista grande de todo aparato y van apareciendo cosas. Es importante que se operó de una sinusitis y si está con un problema ginecológico, la verdad que viene sin cuidado. Pero me explico, pero salen cosas. Está cuando uno le hace la anamnesis por aparato. Después la vida diaria en el consultorio es mucho más dinámico. ¿Por qué? Porque por más que yo me fije en todos los análisis que me trae, yo voy a apuntar más al mío en mi especialidad. Pero es importante, si es alérgico al yodo y no me lo dijo y yo le indico un estudio con yodo, estoy haciendo mal. ¿Está o no? Por eso es importante todo esto. Y hay gente, chicos, se van a reír con lo que le voy a decir. A mí no me cuenta que están embarazadas si yo no le pregunto. Y entre sale que están embarazadas cuando preguntan menstrual todos los meses. ¿Entienden lo que quiero decir? Otra cosa, ¿toma algún medicamento? Los anticonceptivos no son medicamentos para la gente. O sea, es un medicamento. Que sea algo de uso común y útil y todo lo que quieran, pero no es. No. ¿Está claro? O sea, es importante saber si toma el anticonceptivo. Eso es lo que quiero decir. ¿Está? ¿Sí o no? Ven acá, pero acá le falta. Hay algunas historias clínicas que tienen distintas variables que hay que preguntar en cada aparato. ¿Sí? En algunos libros está. Eso léanlo. Bueno, esto obviamente no vamos a llegar, lo van a hacer, igual se va viendo en la práctica. Pero, chicos, pregunta examen. Miren las clavadas que pregunto yo, Pero, el orden del examen físico, de las 4 partes del examen físico: infección, palpación, perfusión, aplicación. Algunos dicen abdomen, cambio, ¿está? Esto es importante, ya lo van a ver a esto. Esto es parte de la historia clínica, por eso lo pongo, pero ya lo van a ver. Hoy yo estoy feliz con que sepan interrogar. Pero ya van entrando el examen físico con su JTP. ¿Está claro o no? Pero eso hay que tener un orden. Está mal si no tiene un orden. Eso sí está mal. Y aparte la inspección empieza cuando ingresa el paciente. La palpación empieza cuando ingresa el paciente. ¿Está? La perfusión, la aplicación ya no. ¿Está? ¿Sí? ¿Ven? Como si lo supieran. Esto igual lo ven en otro, pero es parte de la historia clínica. Y la lista de problemas. ¿Está claro hasta acá más o menos? ¿Sí? La historia clínica orientada en lista de problemas. ¿Qué tienen que saber? Que de todo lo que interrogaron, examen físico y exámenes complementarios, vamos a llegar a hacer una lista. Esta lista enumera todos los problemas.
en orden decreciente de importancia. Primero lo más importante, después lo menos. Incluye todo, lo positivo y lo negativo que piensen que tiene que ver con la historia del paciente. Síntomas y signos, diagnósticos, síndromes, alergias, problemas socioeconómicos y psicológicos, factores de riesgo y los resultados de los exámenes complementarios. Esto a ustedes no les importa. Acá hay un ejemplo. Y llegan de todos esos síntomas y signos y de las características que sacaron en el interrogatorio, llegan al diagnóstico y al plan de estudio y tratamiento. Pero eso a ustedes no importa. Esto es un poco. Y eso es lo que dijimos antes. Acá, los problemas de la lista de problemas se clasifican en agudos y crónicos. Los agudos desde hace menos de 6 meses. Los crónicos son los más viejos y son activos o pasivos, porque no es lo mismo una cirugía de apendicitis hace 10 años que tenga diabetes. ¿Me explico o no? ¿Sí? Esto lo van a ver en pediatría, pero existe que la historia clínica de recién nacido que se le hace a la mamá, o al papá, o al que acompaña. Acá esto que les dije antes, que ahora la mayoría son así. Lo que siempre disponible es relativo, porque el corte de luz te mata, y no hay cosa más fea de verdad, que no acordarse lo que tiene el paciente. Dudas. Allá. Y yo sé que usó y no me dije para que no venga o algo. Pero yo sé que usó. Y este dice que no. El paciente está refumado. No, pero tengo que poner en el historial clínico que sí. Ese paciente refumado probablemente venga, a mí no me pasó nunca, venga con un acompañante. O no se pone suposiciones, pero Podés poner en observaciones, pero sí, a lo mejor en una observación o hablarlo con el médico que lo siga, pero tarde o temprano va a aparecer eso, porque si está porque está refumado y tiene un problema, algo se va a medir en sangre, pero yo lo pondría como una observación.